9:10. Este viernes vence el plazo para que los militantes del Partido Socialista presenten sus listas para la elección interna que buscará una nueva directiva. El actual timonel, Álvaro Elizalde, irá por la reelección. Sin embargo, no corre solo. La diputada Maya Fernández lanzó su candidatura a la presidencia del Partido Socialista. Queremos hablar de esto, de la elección y de otros temas también, de lo que está pasando en nuestro país, junto al presidente del PS, Álvaro Elizalde, quien nos acompaña en nuestro estudio. Senador, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo está para la elección? Bueno, mañana se inscribe la lista, así que ahí vamos a ver quiénes compiten. Es una tradición democrática de nuestro partido que existan múltiples alternativas y finalmente son los militantes de base los que deciden a través del voto. Así que esperamos que sea un evento con mucha participación. La verdad, pensaba que iba a correr solo, ¿no? No. ¿Por qué no? Porque desde que tenemos este mecanismo de elección directa nunca ha habido una lista que compita sola. Ya. Siempre hay alternativas y por lo demás los eventos democráticos nos permiten efectivamente hacer una revisión de lo que se ha hecho, que los militantes se pronuncien respecto del futuro, tiene que existir múltiples alternativas y bueno, y finalmente por vías democráticas se resuelven estas diferencias. Sí, bueno, usted tiene mayor parte de los apoyos en el Parlamento, tiene más diputados que apoyan su candidatura, si no me equivoco, 11 versus 6 sí, aproximadamente. De Maya Fernández. Un poco más incluso yo. Y, claro. de los senadores también claro. un apoyo muy contundente. En el papel usted figura con mayor apoyo en ese sentido. Sin embargo, hay muchos que han señalado, yo voy a apoyar a Elizalde, pero mi apoyo no es alegre, es un apoyo crítico. Me llama la atención que hay muchos militantes que repiten las críticas a su conducción del partido. Particularmente me llama la atención la crítica de Mahmoud Alewi, que no lo apoya a usted. No lo apoya a usted, él está con Maya Fernández. Está al otro lado. Sí. Está en el frente. Sí. Pero él dice que el PS con usted se ha desdibujado, que el PS realmente no tiene una buena democracia interna y que su gestión no ha cumplido con el rol que le corresponde. Es bastante dura la crítica. Sí, bastante dura. Respecto al apoyo crítico, efectivamente a mí me parece muy positivo que haya críticas constructivas. Y de hecho tenemos un desafío enorme que es reforzar nuestra mesa directiva ante los enormes desafíos que tenemos por delante. Así que desde esa perspectiva a mí me parece muy oportuno que se planteen propuestas para mejorar la gestión. Ahora, respecto de las críticas a las cuales usted hace referencia, creo que no dan cuenta de lo que es la realidad. En un cuadro de dispersión de la oposición, el Partido Socialista ha estado relativamente unido, con una postura relativamente homogénea, para efectos de marcar cuáles son nuestros puntos de vista. Somos un partido de izquierda, somos un partido de oposición, tenemos voluntad, obviamente, de llegar a entendimientos que sean positivos para el país, pero también vamos a defender nuestras convicciones y particularmente las conquistas sociales de todos estos años que lamentablemente el gobierno en su agenda pretende en alguna medida retrotraer. Así que en ese sentido el Partido Socialista ha tenido posturas nítidas y claras desde el primer día que estamos en la oposición para efectos de trabajar por reconstruir una mayoría que tenga apoyo ciudadano para efectos de reinaugurar un horizonte de transformaciones como Chile demanda. ¿Qué le ha faltado al Partido Socialista, también pidiéndole algún grado de autocrítica en torno a lograr ese rol no hegemónico dentro de la oposición, sino que de aglutinar, de poder ordenar, unificar una oposición que, como usted decía, está muy fragmentada y sin unión es muy difícil pensar en una alternativa de gobierno, en ofrecerle a Chile una alternativa de gobernabilidad? ¿Qué ha faltado? Bueno, yo creo que nosotros necesitamos en el partido más vocerías para efecto de dar a conocer nuestros puntos de vista, debidamente articuladas para que se escuche de manera clara nuestra voz. Ahora, respecto de la articulación de la oposición, la unidad no depende solo de nosotros. De hecho, somos de los pocos partidos que están planteando una unidad amplia del conjunto de las fuerzas progresistas. Los otros partidos políticos, legítimamente, pero a mi entender equivocadamente, están planteando más bien la lógica del perfilamiento. Incluso la posibilidad de que podamos enfrentar divididos los próximos eventos electorales. Nosotros creemos que eso significa una derrota, independientemente de que podamos ser mayoría en la sociedad. Y por eso hemos planteado que es necesario establecer un debate programático, que nos pongamos de acuerdo en el proyecto de país. Porque el para qué no es irrelevante. Aquí no se trata de competir por competir en las elecciones. Se trata de tener una propuesta nítida, una propuesta clara de nuestro proyecto de país. Nosotros hemos planteado ciertos temas sobre la mesa que nos parece que es importante abordar. Uno, por ejemplo, fundamental, un nuevo sistema de pensiones para Chile. Y hemos planteado una propuesta específica, concreta, a través de una publicación, que da cuenta de un reemplazo del actual sistema para efectos de
darle la dignidad a los adultos mayores que merecen. Y así yo podría citar una serie de otros ejemplos. El desafío es muy simple: promover un amplio debate programático para proponer un nuevo tipo de convivencia con una sociedad con menos desigualdad, con una mejor democracia, y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo inclusivo. Sí. Respecto al rol de la oposición, y en este caso de su partido, del Partido Socialista, ¿cuán colaborativo ha sido el partido, constructivo con el gobierno actual? Siempre, evidentemente, entendiendo que son oposición, pero en avanzar en proyectos que claramente, como usted dice, son importantes para la ciudadanía. El gobierno se ha quejado, ¿verdad?, de que no lo han hecho en materia tributaria. ¿Por qué injusto? Injustamente por una razón muy simple, porque aquí se pretendió generar la imagen de que nosotros somos obstruccionistas. Eso es falso. Yo cito a quienes nos están viendo ahora a través de la pantalla de televisión que nos citen un proyecto de ley que hayamos votado en contra de la idea de legislar. Uno, es lo que va del actual mandato de Sebastián Piñera. Uno. Sin embargo, quienes hoy día gobiernan, estando en la oposición, votaron sistemáticamente la idea de legislar múltiples iniciativas buenas para Chile, positivas para el país, que impulsaron nuestros gobiernos. ¿Y a qué cree usted ahora, que se debe la queja? El punto es que el gobierno pretende que nosotros apoyemos su mala idea, y eso no lo vamos a hacer. Particularmente en materia tributaria. ¿En la tributaria? En la tributaria tenemos una diferencia sustantiva, por una razón muy simple, porque la reforma tributaria lo que hace es bajar los impuestos a los más ricos, recargar el peso tributario de la clase media, y además la rebaja no viene acompañada de una compensación equivalente, y eso va a obligar al futuro gobierno a recortar el gasto social, en pensiones, en educación, en salud. ¿Para usted la integración es mala? La integración, en la medida que representa una rebaja de quienes tienen más, obviamente, que atenta contra el carácter progresivo que debe tener todo sistema tributario. Y por tanto, nosotros obviamente no compartimos dicha propuesta. Hay algunas voces dentro del oficialismo y del sector, ¿verdad?, empresa, que han señalado con todas sus letras que aprobar una reforma tributaria sin integración no merece la pena. Mejor dejarla ahí. Bueno, eso es algo que tendrá que evaluar el gobierno. Pero nosotros hemos dicho claramente que no vamos a apoyar una iniciativa que establezca un sistema tributario regresivo. Es decir, en definitiva, que la carga tributaria esté radicada en la clase media. Porque eso es lo que pretende el gobierno: bajar los impuestos a los más ricos y que la carga tributaria esté radicada en la clase media. Nosotros, ante eso, obviamente que no vamos a apoyar una iniciativa de esa naturaleza. ¿Y la reforma integral a la salud la van a apoyar? Tenemos que conocer su contenido. Pero a grosso modo lo que se ha presentado. Yo creo que aquí hay varios desafíos. Primero, en el caso de la salud privada, poner fin a todo tipo de abuso. Las señales que da el gobierno son bastante ambiguas o ambivalentes, contradictorias, por decirlo menos. ¿En qué sentido? Porque la eliminación de las preexistencias, de digamos, la encuesta de salud, ese tipo de cosas no se contradicen con el deseo que incluso ustedes manifestaron en gobiernos anteriores de cambiar, ¿no? Sí, pero si uno ve, por ejemplo, lo que fue la situación del superintendente de salud que renunció, él tomó una decisión para efecto de retrasar la rebaja de planes. Y después se desdijo, después dijo que sí, que no, finalmente renunció. Entonces, el gobierno ha dado señales ambiguas respecto de cuál es su verdadero compromiso, si es con las personas o es con las ISAPRES. Nosotros creemos que aquí se requiere tener un compromiso con las personas. Y eso significa poner fin a todo tipo de abuso. Sí. Y lo segundo, vemos que hay una debilidad en el fortalecimiento de FONASA. Y la gran mayoría de los chilenos atienden FONASA. Por tanto, no podemos desatender la importancia que tiene FONASA. Así que, bueno, una vez que conozcamos el detalle de las propuestas, emitiremos nuestro punto de vista. Hay ideas que nos parecen positivas, que vamos a aprobar, otras nos parecen insuficientes, vamos a tratar de reforzar, y aquellas que nos parezcan malas, obviamente no van a contar con nuestro respaldo. Las ISAPRES no se pueden dar el lujo de recibir gente enferma. Fueron las palabras del presidente de las ISAPRES, que después aclaró, porque ahí no hubo ningún tipo de préstamo de ropa del gobierno al presidente de las ISAPRES. O sea, el ministro Santelice en esa oportunidad salió ayer con un mensaje bastante duro en que lo que iba a terminar de ser lujo es que las ISAPRES funcionaran como están haciéndolo. ¿Qué le parecen las palabras de... Una pésima frase, muy desafortunada, que lamentablemente refleja como algunos piensan. Porque uno podría decir, mire, fue un lapsus, pero la verdad es que da cuenta de lo que... ¿Usted cree que en el fondo eso es lo que piensa y siente? Sin lugar a dudas. Aunque lo corrija. Pero sin lugar a dudas, si lo vemos permanentemente en la forma en la cual tratan a las personas. Ahora, cuestión distinta es que obviamente, de una frase de esa naturaleza, ni siquiera los más fanáticos en la defensa del abuso de la ISAPRE
le prestaron ropa, porque saben que fue una frase desde el punto de vista comunicacional muy desafortunada. Pero a mí lo que me preocupa es que es expresión de lo que algunos piensan. Ahora, precisamente apuntando a esa gente que defiende esto y dice, a ver, pero perdón, tampoco seamos utópicos. Las ISAPRES no son buenos samaritanas, las ISAPRES son empresas aseguradoras. Y para asegurar, lo pueden hacer siempre y cuando tengan un adecuado mecanismo de compensación de riesgo. ¿Tienen algo de razón también en ese sentido? Pero no tenemos nunca que olvidar que estamos hablando de instituciones de seguridad social. Eso es lo que hace la diferencia con un negocio cualquiera. Y por ser instituciones de seguridad social requieren un marco regulatorio en que las personas estén en el centro de las prestaciones que otorgan. Y eso lamentablemente hoy día no ocurre. Vemos cómo se producen alzas unilaterales en los planes, que por lo demás sistemáticamente la Corte Suprema ha señalado que no proceden. Entonces necesitamos aquí un marco regulatorio completamente distinto. Evitar la integración vertical, establecer que al final la salud sea solamente un negocio en desmedro de las personas. O que sea un negocio con una mirada distinta. Se requiere un marco regulatorio mucho más estricto, por una parte, respecto a la salud privada, y la pública tiene que ser reforzada y fortalecida. Yo creo que en Chile, desafortunadamente, se impusieron en dictadura soluciones de mercado para proveer bienes públicos y particularmente en el ámbito de la seguridad social, y que han demostrado que no dan resultados. Lo de las pensiones es especialmente dramático. Ahí no se da resultado porque no se le reconoce la dignidad que merecen los adultos mayores. Y por tanto aquí se requiere una mirada distinta. Entender que el mercado sin una regulación adecuada no es una solución. Y que en la mayoría de los casos se requiere un rol muy activo del Estado. Y por tanto se requiere una mirada, reitero, distinta. Estamos hablando de instituciones de seguridad social en donde el concepto de solidaridad es fundamental. Senador, lo quiero llevar a otro tema. Usted preside la Comisión de Minería de la Cámara Alta. Me imagino que ha estado muy atento en torno a lo que ha ocurrido en el marco del viaje a China, de la gira asiática, ¿no? Del reclamo en primera instancia de Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco Chile, que señala en el marco de un seminario un reclamo de que no había sido invitada la directiva de la Cuprera a este viaje en circunstancias que Codelco es el principal proveedor de cobre precisamente de China. Después ofreció disculpas, señaló que fue imprudente. ¿Deberían haber invitado a Nelson Pizarro? Yo creo que sí. Creo que fue una decisión errada porque aquí hay dos señales contradictorias. Primero, no se invita a Codelco y en segundo lugar se invita al dueño, al propietario de una de las principales mineras privadas. El presidente obviamente puede viajar con los empresarios del área privada, pero tiene que velar por los intereses del Estado de Chile, particularmente de Codelco, que es la empresa que provee más recursos al Estado para efectos de financiar el gasto fiscal y particularmente el gasto social. Ahora, por tanto, tiene que estar comprometida con que a Codelco le vaya bien, sobre todo con el principal socio comercial que tiene Chile, que es China hoy, el principal comprador de cobre. Y por eso en la Comisión de Minería resolvimos por unanimidad citar a los ministros de Relaciones Exteriores y de Minería a explicar la razón por la cual tomó esta decisión que nosotros creemos que es una pésima señal. Ahora, para que no haya una lectura de que esta crítica es solamente una crítica política de un opositor, en fin, para fundamentar un poquito más, se ha dicho, no solamente por actores de la política, sino que también del mundo económico, que en verdad, en estricto rigor, Codelco no necesita ir a estas giras presidenciales, en primer lugar porque Codelco tiene su oficina establecida permanente en Shanghái. En segundo lugar, hay actividades permanentes de diálogo con sus clientes chinos. En abril se hizo un tremendo seminario en ese sentido. O sea, ven que no es realmente necesario que Codelco vaya. Y por otra parte, Luxich no solamente es dueño de una minera, sino que un montón de empresas más. Por lo tanto, es relevante su presencia como otros empresarios en esta gira. Sí, pero las giras presidenciales dan señales políticas. Dan señales políticas, en este caso, al gobierno chino. O sea, ¿usted cree que el gobierno chileno está como dándole poca importancia a Codelco al no invitarlo? Pero lo vemos además a propósito de la situación de Codelco. Es necesario capitalizar Codelco. ¿Cuál ha sido el compromiso del gobierno? No hay un desinterés por fortalecer la empresa pública y darle más espacio a los privados. No hay una voluntad por fortalecer Codelco. Y todos sabemos la importancia que tiene Codelco. De toda la explotación de cobre que se realiza en Chile por las mineras privadas y por Codelco, el mayor aporte que se realiza al Estado es el de Codelco. Significativamente superior al que realiza la otra empresa vía royalty o vía impuestos. Así que esa perspectiva, obviamente, que cómo le vaya a Codelco no es irrelevante para los chilenos. Hablamos de una serie de necesidades en el ámbito social, en materia de salud, en materia de educación, en materia de pensiones. Pues bien, Codelco es fundamental para efecto de contar con recursos para dar satisfacción a las necesidades de los chilenos.
La pregunta es, ¿vamos a potenciar a Codelco o por el contrario se le va a dejar abajo de la mesa? Yo creo que la señal que se ha dado es una mala señal para lo que necesita nuestro país. Senador Elizalde, en otro tema, se dio a conocer por parte de Radio Bio Bio una serie de mensajes en WhatsApp del actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, mensajes que dan cuenta de un diálogo para intentar ahí un rol, ¿verdad?, con respecto al alcalde de Rancagua, situación que él ha explicado y que ha enfatizado era una comunicación privada en un momento en que él no ejercía cargo público. Hoy el presidente Piñera desde Asia se refirió al tema y señaló que el ministro del Interior ya había dejado meridianamente claro el tema y se dio por satisfecho. ¿Usted se da por satisfecho? ¿Cómo va esta situación? Distingamos primero sobre la investigación que se está desarrollando adelante, que obviamente esta se impulse con mucha fuerza para efecto de un total esclarecimiento de los hechos ilícitos que se han cometido en Rancagua y que, acreditadas las responsabilidades criminales, se apliquen las sanciones que establece la ley. En eso, obviamente, nosotros queremos que la justicia haga su trabajo. Respecto a la situación del ministro Chadwick, la verdad es que se ha transformado hace ya bastante tiempo en un dolor de cabeza para el propio gobierno, porque no es el primer episodio en que él es protagonista y en que se realiza un cuestionamiento a su gestión y además un debilitamiento de su figura. Y esto no es relevante para un gobierno, porque el ministro del Interior es el jefe político. Pero no lo hace, esto no ocurre él ocupando un cargo público. Eso Pero de todas maneras, mire, son una seguidilla de episodios. El más grave fue lo que ocurrió a propósito del Comando Jungla, con la muerte de un comunero mapuche. Y toda la serie de acontecimientos que después derivaron en el marco de la investigación. Pero es evidente que la figura del ministro Chadwick se ha visto debilitada de manera significativa desde hace ya bastante tiempo, que permanentemente están en episodios que generan algún tipo de costo político para el gobierno y que se ha transformado en un dolor de cabeza al gobierno de su primo. ¿Y llega esto para, por ejemplo, pedir su renuncia, como plantea Tomás Hirsch? ¿Usted suscribe Nosotros eso? En su momento le pedimos la renuncia al ministro Chadwick. ¿Y ahora? Y bueno, y esa petición se mantiene vigente porque ese tema no se ha resuelto. Sí. Reitero, incluso yo creo que el ministro Chadwick debería pensar si su permanencia en el gabinete es buena para su primo, Sebastián Piñera. Porque al final, cuando hay tanto cuestionamiento, quizás, si quiere ser leal con su gobierno, debería pensar dar un paso al costado. Senador, finalmente, en el tema precisamente de lo que ocurre con Rancagua, pero en el fondo llegámoslo a lo más general. Voy a tomar las palabras del defensor nacional, Manque, respecto a lo que está ocurriendo. Hoy tenemos jueces enjuiciados y tenemos persecutores perseguidos. Es el mundo al revés. Lo que está pasando es muy grave y yo quería saber si usted se siente plenamente satisfecho con las explicaciones de un senador de su partido, Juan Pablo Letelier, respecto a la reunión que él tuvo con el fiscal Abbott. Porque lo que se ha puesto también sobre la mesa y que ha quedado, ¿verdad?, demostrado es que hay una relación entre la política y la influencia también con estos importantes poderes, fiscalía y jueces. ¿Usted quedó 100% satisfecho? La versión que da de la reunión, el senador Letelier coincide con la que da el fiscal y con la persona que participó en la reunión. Pero dicho lo anterior, nosotros también hemos sido enfáticos, que se investigue todo lo que se tenga que investigar. En esto, obviamente, lo que... ¿No pone la mano al fuego usted? Lo que corresponde es que se aclaren estos hechos y que se investiguen. Porque cuando hablamos de jueces comprometidos en eventuales ilícitos y cuando hablamos de fiscales que están cuestionados, cuando es denuncia de los propios fiscales respecto a sus superiores, cuando el fiscal nacional tiene que obviamente llamar a un fiscal regional del sur para efecto de llevar adelante una investigación, bueno, estamos hablando de un hecho muy grave. Por lo tanto, aquí lo que corresponde es transparencia total, que la investigación llegue hasta su término, que se esclarezcan los hechos y que, reitero, acreditar las responsabilidades, se apliquen las sanciones que establece la ley. Sin perjuicio de aquello, que queda muy claro, usted como presidente del partido, ¿no le gustaría tomar una decisión al partido antes de un montón de soluciones, investigación, de impedir, prohibir este tipo de reuniones que no tienen mucha luz? Sí, sobre eso me lo han preguntado varias veces. Yo como parlamentario creo que efectivamente los parlamentarios pueden reunirse, incluso si quieren plantear un interés público por las regiones o los distritos que representan, con otras autoridades. ¿Qué es lo relevante? Que esto esté regulado. ¿De qué manera? Primero, que las reuniones sean
informadas a través de las páginas respectivas y de las distintas autoridades, o sea, que sean transparentadas, las páginas web, etcétera. Y en segundo lugar, que lo tratado ahí sea de público conocimiento. A mí, ¿por qué me parece que la regulación es fundamental? Porque yo prefiero que si todas autoridades van a hablar, se sepa cuándo se reunieron, de qué hablaron. Incluso que lo hagan, si es posible, más bien yo exigiría, en su lugar de trabajo. Lo que a mí no me gusta es cuando se realiza fuera de trabajo, cuando no se sabe lo que se conversó, porque ahí puede haber otro tipo de finalidad. Entonces, lo que aquí creo que debe existir es una regulación muy estricta y, por cierto, con estándares de transparencia que a su vez sean muy estrictos, porque eso permite que efectivamente la ciudadanía se informe de lo que está aconteciendo. Senador Elizalde, muchas gracias por venir esta mañana. Muchas gracias. Muy bien. 9:30, nos vamos a la pausa, ya regresamos.